7.291 víctimas mortales fueron abandonadas a su suerte en las residencias madrileñas. Murieron sin atención sanitaria, sin los mismos derechos que el resto de la población. Sin dignidad, sin igualdad ni equidad, sin los cuidados básicos, enfermas, con dolor, sin oxígeno, asfixiadas, sin medicación ni analgesia, sin cuidados paliativos. Lo que hay aquí es, de todos los fallecidos, ¿cuántos fueron trasladados? ¿Cuántos fallecieron en la residencia? ¿Cuántos fallecieron en la residencia? De todos los fallecidos, ¿cuántos fallecieron en la residencia sin traslado al hospital? Tened en cuenta que es gordísimo, porque fue gente que falleció, luego tenían que haber sido trasladados al hospital, porque estaban gravísimos, tan graves que murieron. Y de esos que estaban tan graves, la inmensa mayoría no fueron trasladados. Como media aquí, el 80% de las residencias que tuvieron un número de fallecidos. Esto es una cosa muy importante porque Ayuso sigue diciendo, Ayuso y compañía, que esto no pasó. Pasemos a la siguiente, por favor. Bueno, aquí sí que tengo lo que es la mortalidad, es decir, aquí estoy dividiendo las defunciones que hubo sobre las plazas de la residencia, que es lo que diríamos el riesgo de morir, que tuvieron según la residencia donde estaban. Y aquí si lo veis, la residencia donde el mayor riesgo de morir, dado que vivías ahí en esa residencia, fue la Purísima, 35%, más de un tercio. O sea que si tuviste la mala suerte de estar en esa residencia, no se puede comparar con otras residencias donde murió una proporción baja de personas. Estas eran residencias muy pequeñas y tuvieron muy pocos fallecidos. Y esta, que la conocéis todos, que tiene nada menos que 450 plazas. ¿Os imagináis una residencia de 450 plazas, lo que debe ser vivir ahí adentro? Pues eso está ahí. Falleció el 18%. Porque estas dos, la Purísima y los Nogales, las tenemos aquí en nuestros barrios. Esta está en doctor izquierdo, pero muy arriba, 23%. Esta de La Paz, que está colindante con el hospital. Pero sí, una mortalidad muy variable según el tamaño de la residencia, que lo vamos a ver luego, y según la gestión, la titularidad. Ahora lo veremos. Bien, resumiendo, ¿qué pasó en todo Madrid? Todo por recordarlo, pues lo que os decía antes, el 21,5% dicho por este señor, que fue Martínez Domingo, fue el autor intelectual de los protocolos, reconocido por él en la Asamblea de Madrid. Bien, en total fallecieron 9.470 personas que viven en residencias por todas las causas y 7.291 fallecieron sin atención hospitalaria. Daos cuenta, aquí no estamos hablando de COVID, son todos los fallecidos, porque como no había atención, pues habría gente que tendría un ictus, que tendría una diabetes mal compensada, que tendría lo que fuera, o que se cayera simplemente y se murió en la residencia, porque no los trasladaron al hospital. O sea, no los trasladaron al hospital por vivir en una residencia. Es lo que bueno, otras las cosas que decir. La Comunidad de Madrid facilitó la base de datos al periodista Manuel Rico. Y Manuel Rico después me la dio a mí, porque yo lo contacté mucho más tarde, ya en el año 2021, cuando me di cuenta de lo que había pasado, porque hasta entonces no me había dado cuenta, y él me envió la base de datos.
me envió no solo la de Madrid, sino la de todas las comunidades autónomas que había ido consiguiendo poco a poco, porque en la primera época las daban. Y luego alguna que consiguió después. Ahora, lo que tengo aquí, los quiero presentar, por si alguien nos dice que en Madrid pasa lo mismo que en todas partes. Lo que tengo aquí es el número en el numerador, es número de funciones por COVID dividido entre el número de plazas. O sea, esto sí que es COVID, solo COVID. Entonces, en Madrid murieron de COVID 11%. Estos son los datos que tenemos, porque hay que decir que muchos certificados de función que tenían COVID no escribieron COVID. Y tenemos algún ejemplo de mala praxis de un médico que cambia certificado de función y que está tachado. Pero bueno, con los datos que hay, en Madrid el 11% falleció de COVID. Numeradores de función por COVID, denominado número de personas en la residencia. El número de plazas sigue siendo subestimado. Y mirad lo que pasa en las otras comunidades autónomas. Entonces, se ve perfectamente que la diferencia es enorme porque Castilla-La Mancha, que lo hizo muy mal, la mortalidad fue de 8,3%. Y luego ya baja. Y tanto que dice que Cataluña fue igual o peor, no, Cataluña 6,8%. O sea, es que hay una diferencia de más de un tercio. Y luego seguimos bajando, y si os fijáis aquí, pues tenéis sorpresas como Valencia, que Valencia tenía aviones que iban y venían todos los días, terminaban a Valencia, y se infectó Valencia muy rápido, en cambio 1,7%. O sea, pasa de 11% a 1,7%. Y ahora lo que estamos intentando hacer es estudiar estas comunidades donde murió poca gente para identificar buenas prácticas. La diferencia es que cuando yo hablo con esta gente, con los profesionales quiero decir los responsables de la salud pública, esa gente que vive en Galicia, en Andalucía, en Asturias, me están diciendo, no se te ocurre decir que lo hicimos bien, porque lo hicimos mal, lo podríamos haber hecho mucho mejor. Esta gente de Madrid, a fecha de hoy, sigue diciendo que lo hicieron extraordinariamente bien y se siguen dando medallas unos a otros. Y es algo que me fascina. ¿Cómo puede estar ocurriendo una cosa así? Tan ignorantes son, tan ignorantes y tan cínicos, que son capaces de decir que lo hicieron bien. Mientras que esta gente que eran buenos profesionales, que sabían lo que había que hacer y no lo pudieron hacer, todavía hoy están diciendo que lo hicieron mal. Fijaos la diferencia. Bueno, pues os quiero dar una idea, no os voy a presentar más datos, pero una idea que después de las investigaciones que hemos hecho queda clarísimo y coincide con la bibliografía internacional, que el número de infectados y el número de fallecidos está directamente relacionado con el tamaño de la residencia. Cuando las residencias son grandes y si son mayores de 70 plazas, mayores de 100 plazas, hay un gradiente muy marcado. Hay muchos más fallecidos y muchos más infectados. Pero lo podéis imaginar, si una residencia es grande, hay muchos trabajadores que entran y salen todos los días, hay mucha infección que entra, hay contacto entre personas que viven dentro muy rápida y el virus se expande en toda la residencia. Se infectan muchos más proporcionalmente, no en números absolutos, y mueren muchos más. Y la segunda cuestión que hemos visto, que es muy importante, es que las residencias con colaboración público-privada, es decir, todas las residencias que tienen plazas concertadas o que tienen gestión indirecta de la Comunidad de Madrid, murieron 3 veces más que en las residencias públicas de titularidad y gestión pública. Ya quedamos con estos dos resultados que son muy, muy fundamentales. Pasamos, por favor. Quiero terminar enseguida, porque, bueno, esto también os lo enseño porque es muy gráfico, por si alguna vez sigue diciendo o alguien nos dice, algún compañero, algún cuñado, algún primo, que no hubo este problema. Pues estas son las derivaciones al hospital desde las residencias en la comunidad. Pues si cogemos, por ejemplo, un punto aquí, este punto, por ejemplo, pues 5 de enero, está aquí, o 5 de enero o 11 de enero.
Pues ese día, en las 475 residencias de Madrid, en todas esas residencias se produjeron 138 derivaciones. 138 personas que vivían en la residencia fueron trasladados a algún hospital público de Madrid. Vale, entonces, veis que esto es cuando hay gripe, luego baja un poco en febrero porque ya no hay gripe, y de repente, de una forma extraordinaria, el día 6 de marzo del 2020, baja a la mitad, y unos días después, el 17 de marzo, ya baja a 35, y el 23 de marzo baja a aquí eran 45, y el 23 de marzo es el mínimo de derivaciones que en todo Madrid se derivan 33 personas. Estas son derivaciones por todas las causas, ¿eh? Podrían tener un infarto, podrían tener un ictus, cualquier cosa. Y este hueco que hay aquí ocurre cuando está la pandemia, que es cuando tenía que haber ido así. Es cuando tenía que haber una subida enorme. Entonces, no sé cómo tienen caradura de decir que esto no ocurrió, porque hay tanta información y sí que ocurrió. ¿Pasamos? Bueno, pues ahora la conclusión, después de muchas cosas, es: fallaron los servicios de salud pública, que son mi profesión. Fallaron completamente. Ninguna investigación de brotes infecciosos, ninguna, cosa que no ocurrió en Valencia, porque en Valencia se fueron a investigar los brotes de todas las residencias, que es muy gordo. Restricción de EPIs, como os van a contar luego, que no se pusieran mascarillas, que no, y luego no tenían directamente. No se enviaron las pruebas diagnósticas, no se hicieron pruebas diagnósticas. Se impidió la atención primaria, lo tenemos por escrito, orden al coordinador del centro de salud en la calle Segovia de que no se contestaran las llamadas desde la residencia. Se excluyó de la atención hospitalaria con los protocolos que se firmaron el día 18 de marzo el primero. No se utilizó el hospital de campaña en FEMA, la gran pantalla publicitaria, y no se permitió la asistencia de ONGs, no se permitió. Y no se utilizaron los hospitales privados, no se utilizaron los hospitales privados, que esto lo tengo en la siguiente, pero quiero decir ahora. No se utilizaron 1.700 médicos voluntarios que se inscribieron en el colegio de médicos diciendo que por favor les mandaran donde quisieran. Bueno, pasada. No. O sea, no se hizo, ni siquiera se intentó hacer algo. ¿Pasas? Ya. Gracias. Bueno, no sé si seguir con esto porque es muy largo. Y bueno, sí, lo tengo que decir. Han pasado 5 años. Han pasado 5 años. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha mejorado? ¿Qué ha mejorado? Este invierno he estado mirando los boletines epidemiológicos de la Comunidad de Madrid, que salen periódicamente, y vemos que hay sarna, hay problemas de chinches, hay virus, infecciones víricas de las que nos dejan caos. Yo acabo de tener una de ellas, 3 días sin poder comer nada en mi casa. 200 ingresados en una residencia con infección de norovirus, con diarrea y vómitos. Es imposible de soportar. Falta de atención primaria. Los médicos de atención primaria no van a las residencias y la enfermera de la residencia va a recoger las recetas al centro de salud. ¿Cuál es la calidad de la atención sanitaria? No tenemos ni un dato, ni un solo dato de calidad. O sea, hemos buscado las causas de ingreso hospitalario de las residencias y no existen, lo hemos denunciado. ¿Cuál es la calidad de la atención sociosanitaria? Te lo va a contar mejor Nandi que yo de buen rato, pero yo me dedico a buscar números, no encuentro ninguno. Lo único que tenemos son quejas de familiares, no les hacen caso, nos lo cuenta la Carmen. ¿Y cuál es el resultado final? Que hay planes de construir 40 residencias en la Comunidad de Madrid. Hay 82 ayuntamientos del PP que han dicho que van a ceder suelo público.
para tener 40 residencias de 150 plazas máximo, pueden ser 130, 140, 150, enormes, en colaboración público-privada. Las dos cosas que os he dicho, al revés. No toman nota. Y no son los trabajos nuestros, son los trabajos internacionales, los que han hecho en Inglaterra, en Francia, en el Reino Unido, han hecho en Quebec, en Ontario, nada. Ni caso en Nueva York, en Washington, no hay ni caso, como si no se hubiera hecho. Todos decimos lo mismo. Macro residencias, no, aumenta la mortalidad. Colaboración público-privada, no. Pues esta es la respuesta de la Comunidad de Madrid. Ahora sí, en el plan dice que va a haber más telemedicina, o sea, más continuamos sin que el médico toque al paciente, ni la enfermera, telemedicina. Vosotros sabéis lo que es ir al médico. ¿Qué diferencia hay cuando vas al médico y te ve cómo estás, te ve tu cara? Acerca el micro. Bien, y luego la oxigenoterapia. Eso también lo aseguran ahora, que no lo tenían. ¿Vale? Pantalla. Las preguntas son: ¿han mejorado las condiciones laborales de las trabajadoras? Que os lo cuenten a mí. ¿Han mejorado la nutrición? Que os lo cuenten. ¿Han mejorado las condiciones térmicas o ahora con la ola de calor? ¿Qué va a pasar con todos esos mayores que se están asando? Todo eso ni lo tocan. Esta es la situación actual y nosotros vamos a vivir, yo estoy segura, porque yo no quiero que mis hijos me cuiden. Entonces, si me toca una cosa de estas, voy a ir a una residencia, pero no será sin haber luchado por mejorarlas. Esto es lo que tenemos que hablar después. Yo ya me he presentado. Tampoco es que os vaya yo aquí a aburrir con mi vida laboral, pero bueno, voy a intentar hacer un resumen, contaros un poco pues cómo ha sido mi experiencia en la pandemia y cómo son ahora las cosas, que son más o menos igual, porque yo soy técnico en cuidados auxiliares de enfermería, estoy ahora en una residencia que, como ha dicho él, la gran residencia, que lo único que tiene grande es el nombre, tiene 400, aproximadamente para 450 residentes, es pública 100% y yo hace, pues como desde el año 2016 que aprobé, vamos, que me incorporé por aprobar una oposición y estoy ahí desde esa fecha. Bueno, yo siempre he visto, porque a ver, yo he trabajado siempre en el Gregorio Marañón, vamos, en el hospital, entonces de repente aparezco ahí y yo pues me llevé una gran decepción porque yo nunca había estado en contacto con residencias, entonces tampoco tenía una idea clara de cómo eran y de cómo se trabajaba ahí, al margen de pues que bueno, sí, son personas de una determinada edad, con ciertas carencias, en fin. Pero llego ahí y veo que eso es como si hubiera retrocedido, pues no sé, a la Edad Media, o sea, porque es que todo era viejo, me refiero al centro. Las personas también eran mayores, claro, pero me refiero al centro, todo muy deteriorado y... Entonces, bueno, empiezas a trabajar ahí, ves que siempre hay una falta de personal como una cosa ya recurrente, que seguimos en la misma línea, porque debe ser que no importa que a los mayores los cuide un número de personas suficiente para manejar los cuidados que ellos requieren, debe ser que eso no es importante. Entonces, bueno, en estas condiciones que eran pésimas, no, peor que pésimas, pues aparece la pandemia, empieza la sintomatología de los residentes, de nosotros mismos también, empiezan a darse muchos compañeros de baja, incluida yo también estuve con unos síntomas muy leves, pero como un mes aproximadamente. Los residentes empezaron a estar fatal, todos con disnea, con problemas respiratorios, como ya sabemos cómo ha sido la sintomatología más o menos del COVID, y
bueno, pues en principio pues no le dieron la mayor importancia. Entonces, no nos dejaban utilizar equipos de protección ni nada, ni siquiera mascarilla. De hecho, yo recuerdo una compañera en particular que se llevó una mascarilla de casa y la directora se la arrancó literalmente de la cara y nos dijo que prohibido terminantemente, bajo ningún concepto, utilizar mascarilla, porque dábamos muy mala imagen a los residentes. ¿Qué pasa? Que este principio pues, ha facilitado mucho que se disparase pues, el contagio. A partir de ahí, pues claro, ya es que contar otra vez cómo ha sido todo, pues como ya lo sabemos, ha empezado todo en aumento, la sintomatología, los residentes malitos, muy pocas derivaciones al hospital, empezaban a fallecer, ha habido mucho movimiento porque funcionaban pues, como pollos sin cabeza, digamos, porque es que la gestión ha sido malísima, no sabían qué hacer, y como no sabían qué hacer, pues este se pone malito, pues lo llevamos a otro módulo. Se pone malito, lo llevamos a enfermería. Enfermería, ¿qué diferencia hay de la enfermería y el módulo? Prácticamente ninguna. O sea, es que el decir que en la gran residencia hay enfermería, pues bueno, no sé exactamente en qué se diferencian porque no hay tomas de oxígeno, por ejemplo, de pared. Entonces se sustenta con concentradores de oxígeno o con balas portátiles. Entonces tampoco es que haya especialmente unos recursos en esa zona que los diferencien mucho de los módulos. Quizá pues que a lo mejor le ponen un suero subcutáneo y poco más. O sea, no es lo que entendemos por el concepto de enfermería, pues no es así, no es así. Entonces, bueno, luego empezamos ya como ya había muchísimos casos que habían aumentado y aparte muchas bajas en los compañeros, porque obviamente era muchísimo menos personal, no teníamos prácticamente equipos de protección individual, hemos subsistido mucho gracias a mucha gente que ha donado, pues que nos hacía, gente que nos hacía con bolsas de basura, calzas, batas, delantales, pantallas para la cara, en fin, todo ese tipo de cosas. La verdad que hemos subsistido mucho gracias a gente externa que ha tenido la buena voluntad de cedernos su trabajo y su tiempo en que estuviéramos un poco más protegidos. Porque al principio, cuando se empezó a utilizar algo de protección, nos daban una mascarilla FFP2 que la teníamos que utilizar toda la semana, la misma mascarilla. Entonces, que yo creo que la gestión ha sido pésima, no se han hecho las cosas porque yo creo que no tenían ni idea tampoco de lo que hacer y les hago también un poco igual porque ha sido como una avalancha y ellos tampoco han gestionado las cosas bien. ¿Yo qué problema he tenido de manera personal ahí? Pues que claro, yo estaba viendo que las cosas pues que no estaban bien, entonces yo necesitaba una forma de exteriorizar, porque si de algo se caracterizan se caracterizan las residencias, yo creo que en general, pero yo hablo siempre hablo de públicas porque es donde trabajo, y en particular de la mía porque es de la que conozco más datos, entonces tampoco quiero aventurarme a dar datos de residencias que no conozco, los sé por compañeros, pero no. Entonces, como se ha funcionado muy mal, pues mi válvula de escape en ese momento pues eran las redes sociales y yo no quería ser cómplice de lo que yo estaba viendo en el centro. Entonces mi forma de desahogo era pues sentarme en el ordenador y escribir, pues hoy en la residencia ha pasado esto, he visto esto, claro. ¿Qué pasa? Que eso ha llegado a oídos de la directora del centro, que no le ha gustado nada, claro, porque ellos son especialistas, tanto en públicas como en privadas, de maquillar todo. O sea, ellos nunca van a hablar de cómo funciona, de lo mal que funciona una cosa. Ellos siempre van a hablar de que todo está muy bien, de que hay mucho personal, de que las ratios son las adecuadas, de que los residentes están muy bien atendidos y que no se necesita nada más. Y todo eso es mentira. Entonces, lo que pasa es que de cara a la galería, pues hombre, queda muy bien, ¿no? Decir que funciona todo, pues así, de P.M. Y bueno, pues yo tomé esa determinación de escribir y escribir y escribir lo que yo iba viendo diariamente porque no me sentía cómoda
guardándomelo dentro. ¿Qué pasó? Que la directora, le llegó a oír de la directora porque hubo, bueno, les voy a llamar compañeros, que son más bien compañeros de la directora que míos nunca los he considerado. Hacían capturas de pantalla de lo que yo escribía en el Facebook, por supuesto, la parte del escrito que les interesaba lo sacaban de contexto para, bueno, en resumidas cuentas, que claro, la directora pues estaba ya como una hidra. ¿Qué pasó? Pues que me abrió un expediente disciplinario, quería denunciarme por acoso y esto ahí el gerente consideró que no era para tanto. Pero bueno, el expediente se abrió y a mí me sancionaron una semana de empleo y sueldo y un traslado forzoso a la residencia de Manoteras. Y bueno, pues resumiendo, yo recurrí, o sea, demandé y gané el juicio. He vuelto a la residencia. Ahora, bueno, a mí por supuesto me apoyaron mucho. Yo soy ahora delegada sindical y también estoy en el comité de empresa del sindicato MAS, en el centro donde trabajo. Y me apoyaron mucho con el sindicato, con María de Residencias también, que yo me he sentido muy apoyada. Y ahora pertenezco a la Asociación de Verdad y Justicia. Intento apoyar dentro de mis posibilidades lo que puedo. Y bueno, pues gané el juicio, como digo, la directora salió de ahí, pero claro, a ellos no los castigan, los premian. Entonces la directora pues ahora está con un silloncito en Agustín de Fossá, con un cargo que se habrán inventado de coordinadora de residencias, que no sé exactamente cuáles son sus funciones, pero bueno, ahí está. Ya no está en el centro, la que sí está soy yo. Y bueno, pues no sé qué contaros así de forma general, porque yo creo que a lo mejor es más interesante que si tenéis dudas al respecto del funcionamiento de una residencia, pues quizá el que hagáis preguntas es mejor. Bueno, quizá cuando terminemos todos de hablar, a lo mejor aquí... Yo hago una pregunta ahora, si no pierdo el hilo. La relación con los compañeros, que era mala, ¿no? No, era mala. no. No era. Mi relación con los compañeros no era mala. Lo que pasa, me refiero a estos compañeros en particular, entre comillas, que eran delegados del comité de empresa de entonces y muy afines a la directora, porque ¿qué pasa en esta residencia? Pues que durante muchísimos años ha trabajado las mismas personas. Tienen hecho como una especie de búnker ahí, han funcionado de la forma que ellos han considerado, que han creído oportuno, y han hecho un poco de piña entre la directora, el comité de empresa y demás. Esto no les gusta que se diga, pero es así. Y entonces, ¿por qué pasa? Que llegas tú de fuera y dices, ¿esto qué es? Y entonces, claro, pues no les mola que tú le rompas su zona de confort. Eso es lo que pasa. Mis compañeros de trabajo, digamos, de módulos y eso, yo no he tenido con ellos nunca. ¿Cuántos sois en la residencia? Pues no sé si las residencias son para 400 plazas, ahora mismo menos, porque hay una zona que está destinada a refugiados de Ucrania, disminuidos psíquicos, y nosotros entre todas las categorías somos unos 300, quizá 370, hay que dar dos cifras exactas, pero vamos, más o menos. Sí, es un contingente importante. Sí, entonces yo en el sentido de mis compañeros de trabajo, vamos a decir a pie de cama, no he tenido. Lo único que la gente tiene miedo a dar un paso al frente, porque claro, si a ti no te respalda un comité de empresa, tienes una directora que te da una colleja cada vez que a ver qué vas a decir, y encima sanciona a una compañera que se ha molestado en decir un poco lo que hay ahí, que por supuesto era todo mentira, porque yo todo me lo he inventado. Yo no sé por qué necesidad tendría yo, pero yo me he inventado absolutamente todo lo que he dicho. Y cada noche antes de dormir me inventaba algo y después lo he contado en Facebook. Pero mis compañeros básicamente lo que tienen pues es familias, contratos precarios y miedo a dar un paso al frente sin que nadie los respalde. Entonces, y bueno, pues en general, ¿en qué hemos mejorado? En nada, estamos peor. Estamos peor porque seguimos teniendo falta de personal, seguimos teniendo una calidad asistencial muy mala porque nunca se tienen en cuenta los cuidados que necesita realmente cada persona, porque cada persona de manera individual necesita unos cuidados. No es lo mismo
una persona que es relativamente válida, que a lo mejor tienes que ayudarle, pues qué sé yo, a ponerse a lo mejor un pañal porque tiene pérdidas de orina y físicamente no puede, le ayudas a una persona que está en silla de ruedas y tienes que levantar con uno acostado. Entonces, a ellos eso les da lo mismo. Ellos consideran que tenemos que estar, porque nosotros somos números y los residentes también. ¿Cuántos tiene que haber? 7 aquí, pues 7 aquí. Para tantos, para X, 7. Luego meten en la distribución de ratios, meten a todo el mundo y todo el mundo no está en el área asistencial. O sea, una persona de mantenimiento no puedes meter en un ratio de cuidado, porque una persona viene a arreglarte un enchufe, pero no le cambia el pañal, no le ducha, no le da de comer, no le da la medicación, no le prepara la ropa, no, pues todo lo que son los cuidados básicos de las actividades de la vida diaria. Entonces, pero a ellos les da igual, ellos de cara hacia afuera está todo estupendo, está todo estupendo. Si no toman represalias, no con nuestra... Terminamos. Con los residentes. Sí. Con los residentes. Perdonar, terminamos la intervención. Bueno, ahora estoy en el comité de empresa. Yo procuro siempre, si necesitan que vaya algún tipo de acto como este y hablar, sigo hablando. Pues bueno, he hablado en la radio también en su momento. O sea, siempre que puedo, desde luego, ellos saben todos que yo estoy dispuesta dentro de mis posibilidades, porque estoy trabajando, trabajo de noche y bueno, ahora, antes trabajaba de tarde. Pero bueno, yo creo que es mejor que también hable Carmen ya y luego si queréis, pues lo que nos preguntéis. Bueno, por resumir un poco. Tengo también muchos huevos, ¿no? Sí. Pues entonces vamos a apagar el micrófono. Bueno, yo soy familiar de una víctima. Mi madre murió el 1 de mayo de 2020. Mi madre murió en el hospital, pero claro, sufrió una agonía de días, de prácticamente una semana en la residencia sin ser atendida, sin que nadie supiera lo que estaba vomitando, que estaba muy mal, que no nos cogía el teléfono porque no tenía ni siquiera ganas ni fuerzas, ni podía hablar, ni podía moverse, ni nada. Eso lo que me hace a mí pensar es en qué circunstancias estuvo durante todos esos días que mi madre dejó de cogernos su móvil en esa residencia, ¿no? Cuando nadie supo decirme qué pasaba. Bueno, pues mi madre finalmente ingresó en el hospital porque la doctora de la residencia, que había un médico, a diario había médico y los fines de semana había otro médico. Y en este caso era una doctora que era nueva, llegó a la residencia y bueno, pues no conocía a los residentes. Cuando yo estuve llamando durante toda la semana y no me cogían el teléfono, finalmente desde el jueves al domingo no cogía el teléfono. El domingo me llama la doctora desde el móvil de mi madre y me dice que mi madre no me coge el teléfono porque no puede, está muy grave. Entonces yo le digo, por favor, derívala al hospital. Me dice que va a pedir una autorización a la geriatra de enlace, porque lógicamente en la residencia ya sabían que no les daban autorización, entonces salvo que el familiar se presentara o insistiera o tal, ni siquiera lo intentaban. O sea, ya sabían que tenían una negativa de la geriatra de enlace para ir al hospital. Con lo cual, en este caso, yo insistí y pidió la autorización. Y luego sus palabras textuales fueron que le habían dado la autorización porque ella había dicho que mi madre caminaba por error, porque no la conocía, ella pensaba que realmente caminaba. O sea, mi madre llevaba en la cama días sin que nadie la levantase de la cama, sin que nadie le diera de comer, sin que nadie le diera de beber. Porque estas circunstancias, cuando nadie te avisa de en qué situación está tu madre, es porque está muy mal y nadie sabe en qué situación se encuentra. Entonces finalmente ingresó en el hospital y llegó por una neumonía bilateral muy grave, con una saturación muy baja de oxígeno en sangre, y no obstante desde el 5 de abril que ingresó en el hospital estuvo luchando por su vida hasta el 1 de mayo, o sea que tenía resistencia y seguramente si hubiera ingresado una semana antes o unos días antes, pues quién sabe, no estaría. Pero bueno, al menos murió en un hospital con su oxígeno
espero que con una atención, aunque tampoco me pude despedir de ella. Y bueno, pues esa fue un poco mi historia personal desde la pandemia. Antes de la pandemia, pues mi madre ingresó en una residencia en el 2015 y desde el primer momento prácticamente ingresó en una residencia que era de estas llamadas del plan de velocidad, que es otro tipo de gestión diferente a los tres que ha comentado Vicky, pero que también es una colaboración público-privada de alguna manera. Y en esta residencia ya nos unimos a una plataforma de familiares y empezamos a poner mociones en el Ayuntamiento de Valdemoro, reclamaciones, en fin, a movernos los familiares, porque la situación era horrible. Después intentamos cambiarla de residencia cuando pasa el periodo en el que tienes que obligatoriamente esperar para pedir un cambio de residencia, la cambiamos de residencia, la acercamos al domicilio familiar, a donde vivíamos nosotros y donde había vivido ella, y allí pues era una residencia con plazas concertadas, que era una empresa privada, pequeñita, familiar, y estuvo pues bastante bien. O sea, le echaban la siesta, cosa que en las residencias no puedes dormir la siesta si eres dependiente, porque claro, las del turno de por la mañana no se van y no te pueden echar la siesta. O sea, salvo que te la pague el médico, no, si eres dependiente y necesitas ayuda, no te van a echar la siesta en ninguna residencia. Y mi madre, eso era su vida. O sea, su siesta era para ella algo sagrado. Bueno, pues tuvimos que amenazar al médico para que en esta residencia que os comentaba no hizo falta. Ahí me dijeron que ahí se le echaba la siesta, sí o sí, si ellos querían, y que por supuesto se les trataba de forma individual. Estuvo más o menos bien, pero pasó un año y compró Sanitas, una gran empresa, y hubo una renegociación de ese acuerdo marco que hay cada 4 años en las residencias privadas cuando tienen plazas concertadas y renegocian las condiciones. Entonces esas 40 plazas que tenía la residencia anteriormente, pues Sanitas decidió suprimir. Suprimió 10 plazas y de las 10 plazas, una de ellas fue la de mi madre, que le tocó irse y le echaron de su casa, donde estaba bastante más a gusto que en la residencia anterior, y donde podíamos ir a verla diaria porque la teníamos cerca de nuestro domicilio. Yo salía de trabajar, había un horario de visita mucho más amplio, estaba bien, la residencia era de lo mejorcito que yo me encontraba. Tuvimos que decidir en muy poco tiempo, nos dieron 4 opciones y tuvimos que decidir a qué opción nos dirigíamos. Yo en la residencia Parque de los Frailes de Leganés. En esa residencia también nos unimos a una plataforma de familiares. Ahí incluso creamos una asociación en la cual yo fui la presidenta. Y bueno, pues llegamos a poner en muy poco tiempo cerca de 500 tipos de reclamaciones entre el grupo de familiares y bueno, los familiares que no estaban en el grupo que también ponían reclamaciones. Coincidió que estaba Alberto Reyero, que hoy día le conoceréis porque va divulgando por todas partes la situación que ocurrió en la pandemia. Bueno, pues Alberto Reyero en aquel momento era nuestro enemigo, lo teníamos enfrente, porque incluso hacíamos concentraciones en la Consejería de Sanidad. Él llegó a decir a la televisión, porque todo esto salía en la televisión, o sea, no podemos decir que antes de la pandemia no se hablase en las televisiones. Se hablaba incluso en Telemadrid. Telemadrid era la televisión que más hablaba de la residencia. Sí, sí. Y Alberto Reyero llegó a decir que, claro, cuando le preguntaron, esto fue en La Sexta, le preguntaron que por qué, qué pasaba en esa residencia, que había tantísimas reclamaciones de familiares. Y Alberto Reyero llegó a decir que, claro, había que ver quiénes eran los que poníamos las reclamaciones. Como si nos divirtiera, ¿no? Llegar, como tú, llegar a casa, inventarte cosas, ¿no? Y nosotros igual, inventábamos cosas que no ocurrían para... Bueno, este fue el caso de Parque de los Frailes. Finalmente, pues pasó lo que os he contado antes, llegó la pandemia, mi madre a diario nos iba contando telefónicamente todo lo que iba sucediendo. Efectivamente, a las trabajadoras no les dejaban llevar EPIs, no les dejaban, el director les decía lo mismo que decía la directora de la residencia de Nandi: no os pongáis las mascarillas que vais a asustar a los residentes. Esa era la palabra, la frase del director, que creo que se ha repetido en muchísimas residencias.
Claro, ¿qué ocurrió? Pues que los contagios se dispararon, era una residencia de 220 plazas y pues, en esa residencia, según cifras oficiales, aunque están subestimadas, porque nosotras estamos en contacto con trabajadores y de repente de 60 fallecidos que había habido en esos 2 meses, nos encontramos con cifras oficiales de 40. O sea, imaginaros cómo están subestimadas las cifras oficiales. No obstante, nos parece lo suficientemente escandalosa la cifra oficial que se ha dado en el portal de transparencia como para estar peleándonos porque no fueron 7.291, porque no fueron 9.470, sino que fueron muchas más en la comunidad. En 2020, cuando en marzo estábamos confinados, varias residencias que habíamos empezado a funcionar en 2019, antes de la pandemia, pues decidimos digitalizarnos. No había manera de reunirnos presencialmente y a través de una plataforma online pues empezamos a hacer asambleas virtuales. Entonces, en marzo de 2020 decidimos poner querellas criminales porque estábamos viendo que no se derivaba a las personas de los hospitales. Y el día 11 de mayo de 2020 pusimos las primeras 26 querellas en los juzgados de Plaza Castilla. Las querellas iban dirigidas contra la señora Ayuso, el consejero de Sanidad y el consejero de Justicia, y además cada director de cada recinto. Justo a los 2 días cesaron a Carlos Moore, fue la cabeza de turco, y el día 13 de mayo notificaron el cese del director de coordinación sociosanitaria como firmante de los protocolos. Bueno, pues desde entonces, durante 2020 y 2021, iniciamos ese periplo de querellas, llegamos a interponer 350 querellas por homicidio, por 4 delitos: homicidio imprudente, denegación, omisión del deber de socorro, prevaricación y trato degradante. Como os decía, iban dirigidas contra responsables aforados de la comunidad. El Tribunal Supremo dijo que había que investigar en los juzgados de instrucción y de encontrar responsabilidades se haría un informe que se enviaría al tribunal competente. Bueno, pues en eso todavía seguimos hoy, en esas querellas todavía seguimos hoy con algunas de esas 350 que llegamos a presentar. Todavía hay alrededor de 140 que siguen en juzgados de instrucción, no hay juicios, o sea, simplemente son instrucciones preliminares, no para hoy a juicios, pero no son declaraciones. En algunos juzgados muy poquitos han llamado a declarar a Carlos Moore, a Reyero o a Peromingo, el ideólogo de los protocolos técnicos, pero digamos que muchos de esos 350 se han archivado en los juzgados de instrucción y muchos querellantes han decidido dejarlo ahí. O sea, siempre se archivaban, recurríamos a la audiencia provincial y si la audiencia provincial, en la mayoría, o sea, nunca ha habido una causa que se haya quedado sin discutir. Todas se han abierto en diligencias. Bien porque las hacía el delegado, bien porque obligaba a la audiencia provincial. Pero cuando ya la audiencia provincial archivaba en sí misma, le decíamos al querellante si quería presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. Era ya otro proceso y algunos querellantes se quedaron en el camino, pero ya hay 82 causas que están en el Tribunal Constitucional, algunas desde finales de 2021, que ya va para largo. Después, el año pasado, iniciamos una nueva vía, viendo que esto, bueno, se han archivado muchísimas, vemos que el camino es muy obtuso y está bastante complicado y pedregoso, y decidimos, conjuntamente con la plataforma donde invitan a Nandi, hacer unas denuncias colectivas ante la Fiscalía. Presentamos 109 denunciantes y la Fiscalía ha actuado, digamos, de oficio, no de oficio porque ha sido instada por nosotros, pero lo que ha hecho la Fiscalía en muchos casos ha sido judicializar. Bien reabriendo casos que había ya cerrados o que estaban todavía en instrucción, ampliando diligencias, pero esto ha sido por un nuevo delito.
y en vez de contra personas aforadas, estamos señalando de alguna manera a gente que no está aforada, como son Carlos Moore en este caso, Pero Mingo, los dos autores y firmantes de los protocolos, el señor Burgueño, que fue el autor, el que nombraron como asesor de ese plan de choque, que nunca se llegó a producir porque ahí incluía la medicalización de las residencias, nunca se hizo. Y bueno, también apuntamos al responsable de las ambulancias y a los distintos geriatras de enlace, que eran la figura que se creó en pandemia para precisamente frenar esas derivaciones a los hospitales. Y bueno, pues esa es una nueva vía donde de momento en un par de juzgados ha habido esas imputaciones, donde se les está llamando a declarar como imputados, pero vuelvo a repetir, no son juicios, son investigaciones preliminares, pero esperemos que bueno, pues a través de esta vía, que es la vía del delito por discriminación, que está en el artículo penal, en el Código Penal del artículo 511, y bueno, ya que en las otras causas nos dicen que no hay, o sea, piden informe al forense del juzgado y el informe dice que no se puede relacionar la causa y el efecto. Entonces, bueno, pues en este caso es un delito por discriminación y ahí creemos, salvo que los jueces digan lo contrario, que la causa y el efecto no existe, porque la discriminación está aprobada desde el mismo momento en que una persona enferma, gravemente enferma, no fue derivada a un hospital, cuál era su derecho como cualquier ciudadano de una asistencia pública. Y bueno, yo también lo voy a dejar ahí, cualquier pregunta que queráis hacer. Pues, y a lo mejor no se iban a morir igual. Desde luego no iban a morir igual, eso por supuesto, porque al menos mi madre, aunque estuvo agonizando durante días en la residencia, al menos tengo la constancia de que tuvo oxígeno a altos grados, o con un volumen suficiente, no como en una residencia que en el caso de haber oxígeno, pues son balas donde el volumen es el que es y lógicamente te asfixias igual. Y eso que dijeron algunas trabajadoras, que es una frase muy oída y que se repite muchísimo porque es muy impactante, morían agarrados a los barrotes de la cama intentando respirar. Y es que eso... A mí me han recriminado algunas compañeras, pero como la gente dirige las cosas hacia donde les conviene y tal, que no les parecía bien que yo hubiera dicho, pues en Facebook, en donde hablaba y tal, que han muerto solos. Es que han muerto solos, o sea, que han muerto contigo de la mano. Yo no estoy diciendo que no hubiera personal para atenderlos, pero tú, en un módulo, 2 personas, para a lo mejor, yo que sé, en ese momento que hubiera 30 residentes, 40 que están todos con COVID y comprometidos respiratoriamente, obviamente no estamos dándoles la mano a todos, han muerto solos. No, además es que las declaraciones que hubo en la jornada de la Comisión Ciudadana, donde tú testificaste, y había otras trabajadoras, y es que hace poco hicimos una performance en la Universidad de Bellas Artes, hicimos una performance, y yo me tuve que aprender 2 frases que decían dos trabajadoras, Ángeles Maquedano y Rosa Serna. Y la frase de Rosa Serna era, o sea, la de Ángeles Maquedano es la que acabo de decir, que morían agarrados a los barrotes intentando respirar, y la de Rosa Serna era, morían, es verdad, como se ha dicho aquí, morían solos, sin atención, sin una mano, porque no había personas suficientes. Que ojalá. Bueno, muchas gracias a las 3.